Bueno chicos, nuevamente buenas tardes. En este momento les informo que ya se inició la grabación de la sesión de hoy, pues para que ustedes la revisen posteriormente y pues asimismo también repasen. La idea de hoy es, dado que no hemos podido tener el primer encuentro, pues ponernos al tanto de lo que hay que realizar en el primer producto de autoaprendizaje, así como, digamos, dar unas orientaciones con respecto a la metodología también de trabajo que vamos a llevar a cabo. La verdad he tenido bastantes problemas de conectividad acá en mi lugar de residencia, en una zona siempre alejada, que esto me ha dificultado también el proceso. Sin embargo, hoy parece que estamos bien. Luego no les comparto, me excusan si no comparto cámara, pero al hacerlo, comparto video, se me cae el internet. Entonces por hoy me excusan. Sin embargo, me presento ya que pues, no hemos podido hacerlo. Mi nombre es Jason Andrés Vaquiro Plazas. Pues realmente llevo trabajando con la Universidad de la Amazonia desde 2012. Actualmente pues me encuentro vinculado en la parte de distancia con el programa de administración financiera y el nuevo programa que es el de mercadeo, que precisamente arrancó en este semestre. Hasta ahora voy llevando a cabo esta unidad temática que es optimización y cálculo, antes la llamábamos cálculo diferencial, y también acompaño a los chicos con el siguiente módulo que es cálculo integral. Entonces puede que nos veamos más adelante nuevamente en lo que tenga que ver con cálculo. Rápidamente yo voy a compartirles acá mis datos de contacto. Perdón, voy a compartirles acá el número en el cual ustedes pueden llamarme, al correo al cual pueden escribirme y al número también cual me pueden escribir. Escribo nuevamente mi nombre, mi correo. También escribo entonces mi teléfono para el WhatsApp. Es declarar que a ese número solamente me pueden escribir al WhatsApp y a este otro número me pueden llamar. Permítanme un segundito. Bien, entonces acá están mis datos de contacto. Les reitero, aquí me pueden escribir, no importa, me dejan el mensaje, yo les respondo y a este me pueden comunicar para hablar de manera personal. Digamos que los horarios de atención son normal de oficina. Ustedes nos pueden llamar de 8 a 12 y de 2 a 6, de lunes a viernes. Los sábados me lo pueden hacer en la mañana o simplemente me dejan el mensaje por el WhatsApp que yo con gusto les estaré respondiendo. Si de pronto yo no contesto en el momento que ustedes me llamen, háganme las 2 llamadas perdidas a este número que yo con gusto se las devuelvo. Bien, esto por ahora lo hacemos así como rápido para que avancemos y aprovechemos el espacio para dar las indicaciones para el trabajo. Entonces, recuerden, para los que que apenas que he podido admitir, yo voy a volverles a compartir por acá por el chat un enlace con la asistencia para que porfa la vayan diligenciando, ¿vale? Aquí se me hizo el chat.
Si algunos han diligenciado la asistencia o han tenido problemas. No, profe, Ya. ya la realicé y no tuve ningún Profe, ya. inconveniente. Ok, No vale, tuve gracias. problemas. Listo. Entonces, bien, entonces arrancamos. Bueno, la idea para ser puntual y aprovechar el tiempo es lo siguiente. Básicamente, en la unidad de optimización y cálculo, que es lo que se está pidiendo para este primer momento de autoaprendizaje, es lo que vemos acá. Es decir, primero hay que hacer una lectura, esa lectura de dónde la vamos a sacar, o esa información de dónde la podemos sacar. Bueno, aquí dice, aquí es cálculo diferencial. Dice cálculo integral. La de la derivada. Entonces, les decía, esa lectura de dónde la vamos a sacar, ustedes la pueden hacer en el material de apoyo de nuestro curso, en plataforma. Hay un texto que es el texto guía que vamos a tratar, de donde nos podemos apoyar, pero no quiere decir que va a ser una camisa de fuerza y que siempre vamos a trabajar de ahí, no. Simplemente es un material de apoyo. Igual ustedes también pueden sacar la información de la red, de cualquier otro medio. Lo importante es que, como dice acá, consulten los diferentes documentos en la red, donde se aborde ¿qué? La derivada aplicada a la administración. Aquí se había habido un error en la guía que dice integral, pero no es integral, es derivada. Para que hagan la anotación ahí, la cambien. Al hacer lectura de ese material, ustedes no es que tengan que leer todo el libro, ¿no? Yo les recuerdo, simplemente ubiquen el tema donde habla pues, de derivadas o donde hablen de diferenciación o de cálculo diferencial. Todo lo que escuchen al respecto, péguenle como la revisada, la lectura a eso, y así se dan cuenta pues, de lo que se está solicitando acá. Porque lo que básicamente hay que hacer es buscar como aplicaciones pues de la derivada en la administración, ¿sí? Y créanme que en economía, en administración, en todas estas ciencias administrativas, ustedes van a encontrar bastante de qué hablar al respecto, ¿sí? Por eso es que lo que se pide en pocas palabras para la realización del primer producto es que una vez ustedes hayan hecho esas lecturas, esas revisiones, etcétera, lo que hay que hacer ¿qué es? Simplemente hacer esto que dice Camilo. Un resumen, ¿sí? Un resumen donde se explique con base en la actividad económica de la empresa que ustedes hayan seleccionado, que ya les hayan indicado los otros profes, si es posible aplicar el cálculo diferencial y cómo se aplicaría. En caso de que esto no sea posible, pero yo les aclaro, sí es posible, ¿vale? Aunque aquí les da uno la opción de que en caso de que no se pueda, pues elaborar ese mismo resumen, pero que diga que por qué, ¿sí? ¿Por qué no se aplicó? Pero yo les recuerdo, sí se aplica, muchachos, esto sí se aplica. Entonces, básicamente es eso, hacer un resumen donde se explique eso, esa parte. Ese resumen básicamente es como la respuesta, por decirlo así, a lo que ustedes también saben es el primer subeje de este primer momento de autoaprendizaje. Adicional a ello, ¿qué vamos a añadirle o qué le vamos a agregar a ese resumen? Yo voy a compartirles unos ejercicios, un pequeño taller que cada uno pues, deberá realizar y le va a añadir a ese resumen, ¿sí? Por eso es que acá, donde dice la organización del producto, aparece que hay que organizar en Word, posteriormente pasarlo a PDF, usando el editor de ecuaciones. Ese editor de ecuaciones, aquí nos vamos a dar cuenta en qué consiste. Es simplemente pues el editor que todo Word trae para uno ubicar las ecuaciones. La idea es que los procesos que nosotros manejemos, empecemos a utilizarlos haciendo uso del editor de ecuaciones. Para que ustedes ese ejercicio, ese taller con esos ejercicios que van a resolver, pues lo hagan haciendo uso de ese editor. Entonces, son dos cosas que se trabajan en un solo producto. Una, el resumen, otra, los ejercicios, y esos se unen y pues entregan un solo archivo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a abordar hoy es cómo se hacen esos ejercicios, ¿cierto? Que ustedes pues deben hacer con la idea de que ustedes empiecen a identificar precisamente esas aplicaciones del cálculo en la empresa. ¿Sí?
y pues así mismo pues alimenten ese resumen que nos están pidiendo ahí. Permítanme un segundo. ¿Qué pasó? Lo que me están escribiendo. ¿Ya todos pudieron entrar? Yo les di a admitir a los que piden. No sé si todavía hay alguno pendiente por allí. Recuerden los que van entrando apenas, diligenciar la asistencia, ¿listo? Bien. Entonces, hasta ahora, digamos que está claro qué es lo que hay que entregar. No es difícil lo que hay que entregar, muchachos. Ahora, lo único que sí vamos a explicar ahora claramente son cómo son los ejercicios para que ustedes vayan dando cuenta qué sería lo que le añaden a ese resumen. O no sé si hay alguna inquietud con respecto al resumen o algo así. Profe, ¿cuál sería la extensión del resumen? No hay una extensión, pues, máxima. La idea es que seamos... Media página puede ser. Sí, puede ser algo, pero bien, digamos, sustancioso, Tratado. ¿no? Exacto. Ujú. No es que se van a alargar en hacerlo, porque realmente el resumen es para qué, muchachos, para que ustedes escriban ahí, por decirlo así, la respuesta al subtexto. ¿Sí? Es eso básicamente el resumen. Nada más que para ustedes darle respuesta, pues hacen las respectivas lecturas, ¿no? Y las lecturas, como les decía, las sacan pueden hacerla de cualquier elemento en la red o apoyarse en lo que nos habla, en los ejemplos y todo lo que nos comentan en el libro, desde la parte que diga de cálculo diferencial o derivadas y eso. Ahorita vamos a explicar unos ejercicios que precisamente les van a servir a ustedes para que empiecen a identificar y empiecen a pensar ustedes y digan, ah, sí, mire, estos ejercicios nos sirven para tener una idea de qué es lo que voy a escribir en el resumen. ¿Listo? Cualquier, de todas maneras, inquietud adicional que surja, y pues yo soy consciente de que la vez pasada no nos pudimos conectar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a estar disponible, ya después de que ustedes se pongan de acuerdo, si tienen alguna inquietud adicional o algo, si ustedes se ponen de acuerdo, entre semana, después del martes hasta el viernes, eso sí, después de las 7 de la noche, nos podríamos conectar y llevar a cabo alguna asesoría que ustedes requieran de acuerdo a las inquietudes que tengan. Pero pues se ponen de acuerdo, ¿listo? Ustedes simplemente me escriben, profe, estamos de acuerdo en una asesoría para tal día, y yo les digo, listo, pero entonces eso sí tengan en cuenta, después de las 7 de la noche, ¿listo? Bien, entonces seguimos acá. Para abreviar, vamos a empezar entonces, vamos a entrar en materia. Ya ustedes saben que hay que hacer un resumen, entonces voy a explicar los ejercicios que ustedes tendrían que, digamos, añadirle a ese resumen. Teniendo en cuenta también, muchachos, que precisamente de estos ejercicios sale la primera hetero, y pues así mismo también se pregunta en la autoevaluación. Esto para que tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo va a ser esto? ¿O cuál es el tema que vamos a empezar a tocar? Vamos a arrancar desde el límite de una función, pero hay que tener en cuenta, digamos, todo lo que ustedes vieron en el semestre pasado con el profe de Fundamentos de Matemáticas, cuando hablábamos de pues, operaciones de funciones cuadráticas, funciones lineales, operaciones con números fraccionarios, bueno, hacer todo ese tipo de cosas, algunas cosas de factorización, sí, vamos a ver involucradas acá en esta primera parte que son los límites. Pero para hablar entonces de límites, yo quiero comentarles que, un segundo, yo quiero comentarles que para hablar de límites, pues hay que hablar de una idea intuitiva para no entrar pues tan de pleno a lo que es una definición formal. Además de que yo soy consciente de que no nos importa tanto el formalismo que a veces la matemática tiene, sino más en dónde es que se utiliza y para qué se utiliza. Y más que todo en la profesión de ustedes. De esa manera entonces vamos a tratar de dar una idea de lo que significa límite de una función, ¿sí? Entonces, esa palabrita límite, yo sé que esa palabra límite todos tienen una idea, no necesariamente pues, se tiene que relacionar a algo de matemáticas,
Pero ¿Ah? todo eso que ustedes escuchen como límite, ¿Ya esa qué? es la idea precisamente de la definición que queremos dar ¿Ve? acá. Entonces, para entender la idea de límite, Gracias. voy a mostrarla a través de una gráfica que vamos a mirar acá. Entonces, ahí pueden ver la pantalla, muchachos, ¿sí la están viendo? Sí, Sí, señor. profe. Listo. Entonces, para entender esa idea de límite, sin tanto formalismo, vamos a abordarla a través de un ejemplo gráfico. Y ese ejemplo, pues, tiene lo siguiente. Nos dice que el límite de una función en el punto x sub 0 es el valor al que se acercan las imágenes, es decir, las y, cuando los valores, es decir, las x, se acercan al valor de x. ¿Qué significa eso que pues, he colocado ahí? ¿Y qué relación tiene eso que colocamos ahí con respecto a esa gráfica que ustedes están viendo? En pantalla ustedes están viendo esta gráfica, ¿sí? Y en esta gráfica yo le he borrado este pedacito a esta gráfica, ¿sí? Vamos a un momento acá. Voy a escribir acá una cosa. O sea que yo en esa gráfica quiero mostrarles lo siguiente. Pues permítanme. Pues miren, yo les dejé aquí en la gráfica este huequito. ¿Sí? ¿Por qué les dejé ese huequito? Porque la idea es que nosotros empecemos a entrar de pleno en lo que significa la idea de límite. Y para entender la idea de límite es lo siguiente. Según esa definición como tan un poquito informal, es para que la entendamos más fácil. Cuando escuchamos la palabra límite, por ejemplo, si nos vamos a una función, ya ustedes saben que esta gráfica que están viendo aquí es una función cuadrática y que la gráfica de una función cuadrática es una parábola. Esa parábola es esta U que ustedes están viendo aquí como en línea verde. Esa U que abre hacia arriba es una función cuadrática, sino que yo no he colocado la fórmula de la función, simplemente puse la gráfica para efectos de aclarar lo siguiente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice la definición? Resulta que la definición nos dice esto. Nos dice el límite de una función en el punto de x sub 0. Entonces aquí nos están diciendo, miren, acá en este punto es donde vamos a mirar esa definición. Es el valor al que se acercan las imágenes, o sea, las y, es decir, el valor donde se acercan todos los valores de y, ¿cierto? Cuando se está acercando también los valores de x, ¿sí? Entonces miren lo que dice acá. Cuando los valores de x se acercan al valor x. Y este valor que tenemos acá es el que nosotros estamos diciendo un x sub 0. ¿Sí? Y la idea es que todos esos valores que se van acercando por este lado y también los que se pueden acercar por este otro lado, ¿cierto? Todos esos valores, ojo, que se acercan acá, ¿cierto? Que se acercan acá por el lado de las x, que se acercan por el lado de las x. Todos esos valores que se van acercando van a ser entonces el límite, ¿cierto? Que también nos está diciendo acá otra cosa. Cada valor que se va acercando también va tomando un valor acá en las imágenes, es decir, en los valores de y. Y a medida que acercamos ese valor, pues vamos a encontrar que la respuesta del valor ese que nos va a acercar, pues está acá en la y, ¿cierto? La y, que si nosotros trazáramos esto, diríamos que, ¿cuál es el límite de esta función? Cuando el valor tiende a 1, pues el límite de esa función, cuando el valor tiende a 1, ¿cuál es? 2. 2. Exactamente. Entonces yo aquí acepto un compañero. Estamos todos. Entonces es 2, ¿sí? Lo que pasa es que hay que tener en cuenta lo siguiente, muchachos. No siempre en las funciones que nosotros vamos a ver, pues el límite va a existir, ¿cierto? Hay unas funciones donde ese límite no va a existir y no se va a poder proceder con él, ¿sí? Pero
¿Cuándo existe un límite entonces? Para entender eso vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Con este ejemplo que yo estoy colocando acá, voy a permitirme agrandarlo un poquito más. Aquí tengo una función. Esta función es 2x al cuadrado menos 4x sobre x menos 2. Esta función que tengo acá, ¿qué significa? Significa que me están preguntando de cuál es el límite de esto cuando aquí no es n sino x. Cuando x tiende a 2. Similar al ejemplo que veíamos allá, nada más que acá la función no es así tan compleja. Resulta que, ¿cómo hacemos para saber esto? Yo les decía, si acercamos el límite tanto por la izquierda de la gráfica de las x, como por la derecha de las x, entonces, si llegamos a un mismo número, ese límite va a existir. Si de pronto nosotros acercamos valores por la derecha y llegamos a un número que no sea 2, mientras que por la izquierda sí llegamos a 2, ahí vamos a decir que el límite no existe. Porque para que exista el límite, se tiene que presentar que tanto por la izquierda como por la derecha se lleguen al mismo número. ¿Sí? Por eso es que la gráfica se me va a completar así. De otra manera, no sería una gráfica como esta. Entonces, miremos acá sin hacer la gráfica, cómo es que podemos hacernos una idea de cuál es ese límite. Entonces, aquí lo que tengo es simplemente una tabla de datos donde he puesto valores que se acercan. Aquí he puesto el valor del 2, que es el valor de x. Hasta ahí tiene que acercarse por la derecha. Mire, 3, 2, 5, 2, 1, 2, 0, 1. Por la derecha se están acercando al 2. Y por la izquierda, mire, 1, 1, 5, 1, 9, 1, 99. Por la izquierda también se están acercando a 2. ¿Sí? ¿Qué podemos intuir cuando vemos esto? Miren, ¿qué valores me dan en y? Si acerco a 1, si me acerco al 2 por la izquierda, empezando por 1, el valor de y que obtengo es 2. Si ya al 1 lo incremento en 1,5, el valor que obtengo es 3. Si ya al 1, 9, mire que me voy acercando a 2, 1, 9. Mire que me acerco pero no llego. 1, 9. ¿Cuándo me está dando aquí? 3, 8. Si me acerco un poco más al 2, o sea, 1,99. Mire que me está dando 3,98. Ahora miramos la misma situación, pero desde la derecha, empezando desde el 3. Mire que cuando yo le asigno a x el valor de 3, la función toma este valor, 6. Si luego yo le reduzco de 3 a 2,5, la función toma este valor, 5. Y si yo me sigo acercando a 2, 2,1, vean, ¿cuánto me está dando? 4,2. Y si aún lo acerco más, o sea 2,01, la función se está acercando a ¿cuánto? A 4,02. Entonces, este número que yo veo acá, sin necesidad de hacer procedimientos, ¿qué creen ustedes que debe ser? ¿A qué tendencia se está acercando estos valores de acá? Miren. Profe, al mismo 2. No miremos ahora los de arriba, ¿cierto? A 4, ¿no? Miremos los de acá abajo, correcto. Entonces, miren, a los de acá abajo, porque este es el que no conocemos, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuál es el límite de la función cuando se tiende a 2? Y cuando nos hacen esa pregunta, en pocas palabras, nos están diciendo que esto, al evaluarlo en todos estos números de acá, va a tender a un número que va a ser precisamente ese valor del límite. Y por ahí dijeron, el número está tendiendo a 4. a 4. ¿Sí? Miren que 2, 3, 3, 8, 3,98. Si yo le agregara 1,999, créanme que esto va a ser 3,998. ¿Sí? Y si yo le agregara aquí otro 2,001, aquí se va a ver reflejado como 4,001, 002. Y si yo siguiera haciéndolo más cerca al 2, esto quiere decir que se va a acercar entonces a 4. ¿Sí? Y eso es lo que yo quiero que ustedes me comprendan, digamos, cuando hablamos de la idea del límite. La idea intuitiva del límite es precisamente esto.
que se me debe presentar una situación en la que los valores que se acerquen a la X, que son estas son las X, que se acerquen a un valor determinado, tanto por la izquierda como por la derecha, deben tender a este de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Con esto que tenemos acá, digamos que haciéndolo desde el punto de vista de la tabla, o cómo funciona esto, es básicamente reemplazar en la función números, ¿cierto? De tal manera que al operar, pues se ven los de acá. Por ejemplo, si yo aquí, en esta función, vamos a tomarla. Y me voy aquí. Y voy a poner la función así. Agrandar esto un poquito. Esto es entonces y igual. Es hablar de y o hablar de f de x es lo mismo. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa con esto? Si a x le damos el valor que está acá, 1. Pues vamos a ponerlo otra vez. Yo voy a decir que a x le doy el valor de 1. Entonces, donde están las x, pongo el 1. Entonces, pues aquí está aquí al cuadrado, entonces pongo pues, 1. Aquí también está x, entonces pongo 1. Y acá también. Pongo 1. Y opero. Operamos esto. ¿Esto cuánto sale? Esto sale, pues, 1 al cuadrado da 1. Por 2, pues da 2. 4 por 1 da 4. Y acá, pues, 1 menos 2 da menos 1. ¿Sí? Y esto de acá arriba, si sigo operando, me va a dar 2 menos 4, pues menos 2. ¿Sí? Sobre menos 1. Sigo operando. ¿Esto cuánto me queda? Menos 3. Menos 2 dividido menos 1, ¿cuánto me queda? Menos 2 dividido en 3. ¿Cuánto? Menos 2 dividido en menos 1, profe. ¿Sí? 1. No. 2. 2. Menos 3. No, menos 3 no pilas. 2. Recuerden que aquí es simplemente, ¿qué pasa? Ley de los signos. Primero Se que todo, divide. menos dividido menos da más. Listo. Por ese lado, Ok. por eso queda positivo. Y 2 dividido 1, pues da 2. ¿Listo? Entonces, lo que hicimos ahí fue simplemente esta división y efectivamente nos dio 2, que coincide pues con el número que estamos viendo acá en la tabla. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo a eso mismo que acaba de poner allá, le agrego que ya no tiene, X no tome el No es valor de 1, sino que tome el valor de 1, 5, pues ¿cuánto me va a dar? 3. 3. ¿Sí? 3. Y efectivamente así es que empiezo yo a darme cuenta por la izquierda hacia dónde está tendiendo ese valor de esa función, el límite. Y si hago lo mismo con los de acá, pues por la derecha me doy cuenta y sé que va a llegar a 4. Lo que pasa, muchachos, es que nosotros no podemos estar haciendo estas operaciones, porque imagínense, para poder saber que es 4, tengo que tomar varios números de por la izquierda y por la derecha para darme cuenta a qué valor tiende la respuesta. ¿Sí? Entonces, es decir, tendría que repetir este mismo proceso. Es decir, si aquí fue con 1, ahora tendría que hacerlo con 1,5, ¿sí? Y cambiar todo esto mismo, sino que ya no sería con 1 y no con 1,5, ¿sí? Y operar esto, ¿cierto? Y según la tablita me va a dar 3. Y después hacer lo mismo, pero ya no con 1,5, sino con 1,9. Volver a hacer esto, pero con 1,9. Y así sucesivamente. ¿Sí? O sea que Entonces, con eso, profe, 1,5, 1,9 se va a hacer la misma operación así como se hizo para que diera 2 en el ajá, 1. correcto. Y nos vamos a ir dando cuenta que ese número va tendiendo, miren, a esto. Pero entonces a lo que voy es que hacerlo así se vuelve aburridor, ¿no? Se vuelve aburrido porque hay que hacer varias operaciones. Y eso porque aquí yo seleccioné como los más aproximados, ¿cierto?
Porque esto quiere decir que yo le puedo dar cualquier valor a esa X, ¿sí? Cualquier valor a esa X ojo, que esté por la izquierda del 2 y por la derecha del mismo 2, ¿sí? Para que me funcione y pues obviamente al operar tenga una tendencia así como esta, ¿sí? Porque claro, yo aquí pude en lugar de 1 por la izquierda, pude tomar otros valores que están antes de eso, ¿sí? Por ejemplo, pude haber tomado un número más pequeño que el 1 que también está a la izquierda, que es por ejemplo el 0,5, ¿sí? Pero si lo hubiera hecho con 0,5 me había salido un número más grande que el 2, ¿sí? Pero de todas maneras tendría que hacer esas operaciones varias veces para llegar a esto. Entonces, ¿qué sucede acá? Ahí es cuando entonces empieza a aparecer la idea del límite, ¿sí? Y cuando identificamos que el límite tiende a la izquierda, tiende hacia el mismo número por la izquierda como por la derecha, ahí es cuando yo les digo, es porque el límite existe. Un ejemplo, digamos de que el límite no exista es porque cuando empezamos a operar y hacemos las operaciones así como estamos haciendo acá, y resulta que por la izquierda tendió otro número y por la derecha otro, ahí decimos que simplemente no existe. Lo que pasa es que, ¿cómo abreviamos esos procesos, muchachos? ¿Cómo abreviamos eso? Ah, pues hay que utilizar la definición de límite. Y ahí es cuando utilizamos el límite de una función. Y el límite de una función, pues básicamente trata de lo siguiente. Aquí es cuando nos volvemos acá. Voy a tomar ahorita esto, pero ahorita de esta forma. Miren. Esta era la función, ¿sí? Pero nos dicen, para no hacer esa tablita así con todos esos valores, uno puede hacer ese proceso más sintetizado, ¿sí? Haciendo uso de la idea del límite. Y la notación es la siguiente. Simplemente vamos a decir que el límite de esta función de 2x al cuadrado menos 4x sobre x menos 2, cuando la x tiende a 2, ¿sí? ¿Qué hacemos con esto? Sencillamente lo que hacemos es, donde está la x, reemplazar directamente el 2. Pero observen qué es lo que pasa. Si yo reemplazo el 2, así como veníamos haciendo las otras operaciones, vean lo que sucede. Entonces empiezo a operar esto, entonces digámoslo aquí de una vez, y digamos lo siguiente. Dos a la 2 es 4. Esto aquí es 4. Y eso es, perdón, 2 a la 2, 4. Y está multiplicada con el 2. Aquí 4 por 2 pues da 8. Y aquí 2 menos 2. 2 menos 2, ojo, 2 menos 2 da 0. Y si sigo operando esto, observen lo que sucede. 2 por 4, 8. Menos el 8 que está acá. Pues esto me va a quedar ¿cuánto? 0 sobre 0. Y este 0 sobre 0 no me está dando el 4 que tengo acá, que se supone debería darme, ¿no? No. ¿Y es por qué razón? Porque aquí no nos funcionó lo mismo que hacíamos con las otras operaciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando esto hay que evitarlo? Hay que evitar este tipo de procedimiento haciéndolo de esta manera. Entonces, aquí es cuando ya a uno le toca buscar mecanismos, pues, a través de la factorización o del álgebra, ¿sí? Que nos permita simplificar la función que tenemos inicial, de tal manera que, pues, al simplificarla nos dé el valor que necesitamos, ¿sí? Esto que tenemos aquí es lo que le llamamos indefinidas, ¿sí? Cuando nos da algo así de manera indefinida, la idea es evitarla,
¿Cómo hacemos para editarla? Tenemos que factorizar lo que tenemos en la función originalmente. Entonces, siempre lo que hicimos aquí simplemente fue un proceso de sustitución. Que al sustituir, llegamos a esto. Como no nos dio, lo que tenemos que hacer es otro procedimiento aquí en este límite para que ahí sí nos dé. Y para hacer ese procedimiento lo que tengo que hacer es factorizar esto que tengo aquí, expresarlo de otra manera, pero equivalente. Entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo expresamos esto de otra manera y equivalente? Profe, ahí se utilizaría lo de la ley de los signos para que quedara positivo. No. Pues en el resultado de acá que hicimos al inicio, sí se dan cuenta que a lo último hay que dividir y pues obviamente se utiliza la ley de los signos para que nos dé positivo. Lo que pasa es que nosotros antes de aplicar la ley de los signos debemos empezar a sintetizar esto que está dentro. Y para hacerlo requerimos del álgebra, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a devolvernos a cuando ustedes vieron fundamentos de matemáticos y habían aspectos que tenían que ver con la factorización, por ejemplo. Entonces los aspectos que tenían que ver con la factorización tratan de lo siguiente. Hay una manera de expresar esto que tengo acá. ¿Cómo hacemos para expresarlo, por ejemplo? O para factorizar esto de una mejor manera. Entonces, voy a empezar aquí a factorizar esto. Y voy a decir lo siguiente. Tomar esto. Y voy a decir así. Aquí tengo que aplicar el factor común. No sé si ustedes recuerdan cuál es el factor común de una expresión como eso que estoy resaltando aquí. ¿Cuál es el factor común de 2x a la 2 menos 4x? Simplemente es extraer los términos comunes que están ahí y dejarlo otro expresado en paréntesis, lo que queda. En este caso, el término común Las entre X. exacto, el término común entre ambos es las x y hay otro. El 2. El 2, muy bien. Entonces saco así. Entonces miren lo que hice acá. Lo que hice acá fue sacar el factor común de esto. ¿Y cuál fue el factor común de los números? El 2. De tal manera que 2x por x, ¿me tiene que dar cuánto? 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. 4. Y el factor común del 4x es 2x también, ¿cierto? De tal manera que 2x por 2, ¿cuánto me da? 4x. 4x. Menos 4X. Menos 4x, correcto. Entonces, mire lo que sacamos, por eso fue que sacamos el número así, 2x. De tal manera que al multiplicar con lo que me quedó, me tiene que dar lo mismo, ¿no? Lo mismo de acá. Así es que verifico que efectivamente esa factorización que hice me quede bien. Si al multiplicar esto con lo de acá no me sale esto, ojo, si no me sale eso, estoy mal. ¿Listo? Eso lo hicimos solamente acá arriba. Acá debajo no hay necesidad de hacerle nada, no le puedo hacer nada. ¿Listo? Eso lo hago donde lo pueda hacer si lo requiere la función. Entonces, ¿para qué fue eso que hice? Ah, pues porque resulta que miren qué me está quedando ahora arriba y abajo. Me está quedando una cantidad igual. ¿Cuál? Las X. X menos 2. Exacto, entonces voy a resaltar acá. Me está quedando igual. El X, voy a ponerlo aquí en este colorcito amarillo. No. Voy a ponerlo en rojo. O sea, eso que se resalta en rojo es lo mismo que me está quedando y me sirve para lo siguiente. Me sirve para decir entonces que puedo, ¿qué dice el profesor de matemáticas? Cancelamos, ¿no? Cancelamos arriba y abajo, entonces ¿qué me queda? 2x. Me queda solamente 2x. Y miren que lo que hice, toda esta función, ¿cómo se expresó entonces? En 2x. Y como ya la tengo expresada en 2x, ahora sí hago lo siguiente. Entonces la función que al factorizar todo ese proceso que hicimos me dio equivalente, ¿cuál fue? 2x.
2x. Y listo, sobre este 2x que ahora tengo, ojo, lo que hice fue transformar esta función aplicando este procedimiento Esta es la gráfica. para que me quede aquí. Pues nos vamos a ahorrar el proceso de la gráfica. ¿Listo? Bueno. Esto simplemente es para hacerlo de manera operativa, algebraica, ¿sí? Para evitarnos precisamente hacer toda la gráfica y la tabla y eso. ¿Listo? Entonces, ¿pero esto para qué fue? Para ahorita sí hacer lo que hicimos acá inicialmente. ¿Qué fue lo que hicimos inicialmente? Sustituimos, ¿no? Sustituimos en la función original y daba 0 sobre 0 y llegamos a la conclusión de que no nos puede dar esto, que hay que evitarlo. ¿Cómo lo evitamos? Aplicando este procedimiento que aplicamos acá. Que este procedimiento que fue simplemente factorizar, sintetizar todas estas expresiones. Entonces, ahora sí volvemos a sustituir. Entonces, al volver a sustituir, decimos, donde esté la x, ponemos el valor de 2. Porque ya hacía el límite de la función cuando tiende a 2. Y operamos eso. ¿Y cuánto nos da 2 por 2? 4. Y este 4 que nos dio acá, sí es el valor que está acá en la tabla, miren. Ah, sí. ¿Sí? Sí, sí, no. Que a simple vista, si nosotros seguíamos operando como veníamos desde la izquierda y desde la derecha, pues operando así como veníamos deberíamos llegar a 4, pero nos dimos cuenta que lo reemplazamos y no nos dio. ¿Sí? Entonces, ¿eso era por qué? Porque era necesario transformar la función aplicando este procedimiento y ahí sí que nos diera 4. Entonces, ese proceso que he explicado ahí es lo que le llamamos límite de una función. Siempre que encontremos una función cualquiera, ya no vamos a hacer todo el proceso engorroso de la tabla, ¿cierto? Aunque es el proceso que lo saca uno de dudas porque a veces seguramente encontramos funciones bien grandes o bien complejas, entonces uno de todas maneras resulta haciendo una tabla. Pero la idea es que eso lo sintetizamos haciendo uso de procesos que tienen que ver con el álgebra. Y ejemplo de esto que hicimos acá. Vamos a ver otro ejemplo donde también sustituimos y se nos presenta esta indeterminada. Y recuerde, lo primero que hacemos en un procedimiento de límites es sustituimos por el numerito que nos dan en la función. Si llegamos a 0 sobre 0, eso significa que tenemos que transformarlo para que efectivamente nos dé el número que necesitamos. ¿Listo? Y ahí podemos decir entonces que el límite de toda esta función es, cuando tiende a 2, es 4. ¿Sí? Entonces vamos ahora con el siguiente ejemplo. Profe, una pregunta. ¿Sí? Siempre tiene que haber un límite, o sea, siempre en las operaciones que vayan a hacer, siempre va a ser, tiene que dar un límite o... Sí, tenemos que llegar a un valor siempre y cuando exista, ¿no? Porque recuerden que puede que no nos dé el número. Y cuando no nos da ese número, aplicando las propiedades que hagamos por factorización y eso, pues ahí también decimos que el límite no existe. Pero pues créanme que en los ejercicios que vamos a tratar siempre va a existir, ¿vale? Entonces tenemos que llegar a ese número. Lo que pasa, muchachos, es que hay varios límites, que son los varios tipos de límites, que son, por ejemplo, estos que estamos viendo aquí. El límite por el principio de sustitución, el límite de una forma indeterminada, el límite al infinito, hay límites que son de funciones trigonométricas, y pues tenemos que ver problemas que son aplicados a los límites y a la continuidad. Que la continuidad y los límites son unos temas que van muy relacionados. Entonces nosotros lo que hicimos ahora fue precisamente un límite para evitar formas indeterminadas, que fue esto. Miremos ahora cuáles son los límites que se hacen únicamente por principio de sustitución. Pues cuando los límites que se hacen por principio de sustitución, estamos con este ejemplo. Está aquí. Entonces miren lo compleja que se ve esta función que estoy señalando. La voy a poner en amarillo. El límite dice, esta es la función, similar a la otra que teníamos, nada más que es un poco más larga. Pero miren, ¿cómo es el límite? El límite de esta función cuando x tiende a 2. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando el límite de la función tiende a 2? Lo primero que siempre hacemos, ¿qué vamos a seguir haciendo? Lo reemplaza. Exacto, donde está la x reemplazo, miren, aquí reemplazamos. Coloca los dos. Coloco los dos, ¿sí?
¿sí? Lo único que hice ahí fue la misma función reemplazando donde está la x por el 2. Luego, ¿qué hacemos? Pues operamos lo que tenga ahí. 2 a la 2, ¿cuánto es? 4. 3 por 2, 4. ¿cuánto es? 6. El menos 5. Menos 5. 5. Abajo, pues 2 menos 1. Y nos quedó, miren, arriba 4 más 6 menos 5, ¿cuánto sale? 5. Y 2 menos 1, ¿cuánto es? 1. Ahora, 5 dividido 1, ¿cuánto da? Pues 5. Y listo, ahí terminamos el límite. Este no fue un caso como el que vimos inicialmente. Es decir, aquí este límite se solucionó fácilmente porque la operación permitió que nos diera un número. ¿Sí? Y no un 0 sobre 0. Recuerden que si nos da 0 sobre 0, eso hay que evitarlo. Entonces, esta forma de límites que hemos visto acá funcionan cuando simplemente hay que sustituir y ya llegamos a la respuesta. Créanme que hay muchas operaciones que simplemente se solucionan así, sustituyendo el número en donde están las x y ya, pare de contar. Se nos empieza a complicar un poco cuando vemos funciones en las que nos pasó inicialmente, nos sale un 0 sobre 0 o nos sale un 0, un número dividido con un 0, etc. Aquí tenemos otra función que está bien compleja, uno la mira a simple vista y uno dice eso está muy difícil, está muy largo. Pero como ya sabemos qué es lo que hay que hacer siempre, donde está la x, reemplazamos por el valor que nos den. En este caso, ¿cuál es el Por valor? 1. El 1. 1. Exacto. Entonces miren la función, mírenla bien y miren lo que sucedió acá en este otro paso. ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Reemplazamos el 1 donde están las x. ¿Sí? Miren acá, x a la 2, o sea, 1 a la 2, menos 9. Por, entre paréntesis, 1 a la 3, ¿cierto? Más 2 por 1 a la 2, menos 3 por 1. Y abajo, pues, 1 a la 2, menos 3 por 1. ¿Sí? Solo reemplacé el 1 donde están las x. Operamos eso, lo que haya que operar. 1 al cuadrado, pues, da 1, menos 9 que estaba ahí. 1 al cubo, pues, da 1 también. 2 por 1 da 2. Ah, pero 1 a la 2 da 1 también, ¿no? Por 2 da 2. Menos 3 por 1 queda 3. 1 al cuadrado otra vez da 1. 3 por 1 pues da 3. Seguimos operando esto. ¿Cómo nos queda? Entonces nos va a quedar 1 menos 9 por un lado, es menos 8. Tengan en cuenta aquí 1 menos 9, ¿sí? Da negativo. Y acá 1 más 2 da 3, menos 3, eso da 0. Y abajo 1 menos 3 da menos 2. Multiplicamos menos 8 por 0, ¿eso cuánto sale? 0. Y abajo nos queda menos 2. Y 0 dividido menos 2, pues da 0. Y aquí el límite existe, nada más que tiende a ¿cuánto? ¿A 0? Sí, exacto, a 0. Diferente a la situación que vimos inicialmente, que daba 0 sobre 0. Es decir, nosotros tenemos que evitar las situaciones que tengan que ver con 0 sobre 0 o que tengan que ver con un número cualquiera sobre 0. Porque ustedes saben que la división entre 0 no existe. Ustedes, por ejemplo, para que hagan la prueba, cojan, por ejemplo, 3, dividan en la calculadora. Cojan 3, divídanlo en 0, no existe. Pero cojan 0 dividido 3 y da 0. O sea, el 0 sí está existiendo. ¿Sí? Entonces, para que tengan en cuenta. Miremos el siguiente ejemplo. Ahí han habido dos casos en los que simplemente tenemos que sustituir ya. Acá tenemos otro caso en que inclusive se nos complica un poco más la función. Porque ahorita ustedes dicen, no, pues ahora aparece una raíz cuadrada. Pero es lo mismo, muchachos. Simplemente hay que jugar el reemplazante. Eso que estamos haciendo es a lo que llamamos límites por sustitución. ¿Qué hicimos acá? La función dice límite cuando x tiende a 2b, raíz de 16 más x al cuadrado sobre x menos 3. ¿Y qué hicimos? Lo mismo que venía haciendo. Donde está la x, la reemplazas por el valor 2. Empezamos a operar, operamos todo esto, seguimos operando. Y vamos aquí, miren. Eso da menos raíz de 20. Hasta ahí podemos dejarla. Lo que pasa es que esto se puede seguir sintetizando.
Y seguir sintetizando es que este 20 lo puedo escribir como 5 por 4, ¿cierto? El 4 lo puedo escribir como 2 a la 2, ¿sí? Y de tal manera que, como es una raíz de una multiplicación, esa raíz se puede distribuir para el 5 y también para el 2 a la 2. Luego me queda raíz de 5 y pues la raíz de 2 a la 2 es 2, porque aquí puedo cancelar este 2 con esta raíz, por eso me queda libre el 2. Entonces me queda menos raíz de 5 por 2, que lo puedo escribir así. Pero esto que tengo Qué acá interesante. es simplemente porque sintetizamos esto, ¿listo? No es necesario que pues que se haga todo esto hasta aquí, lo podemos dejar hasta aquí para que ustedes no se compliquen. La idea es que, ¿qué pasó aquí? Que el límite de esta función cuando tiende a 2, ¿cuánto fue? Raíz de menos 20. ¿Sí? O que es lo mismo escribirlo así. Entonces, estos tres ejemplos que hemos visto hasta ahorita tienen que ver con desarrollar límites que solamente se resuelven así, sustituyendo y ya paré de contar. El otro ejemplo es cuando encontramos formas indeterminadas, que es con lo que nos pasó en el primer ejemplo que vimos, ¿sí? El primer ejemplo que vimos nos salió al sustituir con el número, nos salió así como esto, 0 sobre 0. Lo mismo va a pasar acá en este ejemplo. Ahora la función es x menos 5 sobre x a la 2 menos 25. ¿Qué pasa ahí? Pues hago lo mismo. Ojo, la primera reglita de primera parte de los procesos de límites, ¿qué es? Simplemente reemplazar con el número que tienda a la x, ¿no? Entonces tengo la función, reemplazo, mire qué dice, reemplacé el 5 donde está la x. ¿Sí? Y operamos. Operamos. ¿Esto cuánto nos da? 5 menos 5. Vean, 5 menos 5, eso da 0 arriba. Y abajo, 5 al cuadrado, que es igual a 25. Menos 25. Y 25 menos 25, ¿cuánto es? 0. Y vean, aquí caímos entonces en una indeterminación. Y esto, cuando lo vemos en los límites, es lo que tenemos que volver a analizar, porque tenemos que evitar esta forma. Porque si lo dejamos así, estamos queriendo decir que el límite no existe, y resulta que puede existir. Si nosotros factorizamos o aplicamos alguna regla del álgebra y llegamos a un número, efectivamente el límite existe. Si no llegamos, eso quiere decir que efectivamente el límite no existe, por lo tanto es indeterminado. Pero créanme que sí vamos a llegar. Por lo tanto, ¿qué debemos aplicar aquí para encontrar la verdadera solución a este límite? Entonces, esto que tengo acá, miren. Lo que debo hacer para evitar esa indeterminación es descomponer, ¿cierto? Esto que tengo acá en los factores, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos para descomponer esos factores? ¿Sí? Porque a lo último es que uno de todas maneras viene a evaluar el límite otra vez. Entonces, esta función que tengo acá, la tengo que escribir, mire, la escribí de esta forma. Miren la diferencia que está acá. ¿Quién me dice la diferencia de esto que estoy aquí con lo de acá? El ¿Que 25. está elevado al cuadrado? Exacto. Este 25 aquí está, pero aquí aparece así, miren. Ya no Ujú. pusimos 25, pero pusimos como 5 al cuadrado. Pero quiere decir lo mismo. Que quiere decir lo mismo, correcto. 5 al cuadrado es 25. Pero ¿por qué la escribimos así? Porque nos va a servir para aplicar un producto del álgebra que llama, esto se llama diferencia de cuadrados. Esta diferencia de cuadrados, ¿qué significa? ¿Qué fue lo que hice acá? Voy a poner acá un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Un segundo. Entonces, yo acá les voy a poner del álgebra, traído del álgebra de Baldor, del librito que todos aman, lo siguiente. A al cuadrado menos b al cuadrado es igual a menos b por a más b. ¿Sí? Esto que tengo acá es una diferencia, miren que es una resta. ¿De qué? De cuadrados. ¿Que cómo se resuelve? Pues que simplemente vamos a poner la resta de a con b por la suma de a con b. ¿Y esto es para qué? Para aplicárselo acá, donde teníamos así, x al cuadrado menos 25, esto lo tenemos así.
X al cuadrado menos 25. ¿Pero qué hicimos? Lo transformamos así. ¿Cierto? Que es lo mismo. Pero esto, ¿para qué lo transformamos así? Para poder aplicarle esto que tengo aquí. Para eso fue. O sea que, ¿cómo me va a quedar solucionado esto? ¿Quién me dice, de acuerdo a esta reglita, cómo me queda esto? X Haciendo. menos 5. Entonces me queda X menos 5 por X más 5. 5 X más. más 5. Por X más 5, sí. Mire lo sencillo que fue. Sí, le quitó la raíz solamente. El cuadrado. Es eso, ¿Ve? el cuadrado. Entonces, Ujú. y se expresó así. ¿Esto por qué lo expresé así? Mire, me lo llevo otra vez a la operación en donde estábamos. Espere tantico. Bueno, lo tengo así, ¿listo? Aplicamos esto que se llama, esto voy a escribirlo acá. Esto se llama diferencia De cuadrado. de cuadrados. Esto sí que lo vamos a utilizar, muchachos. Entonces nos toca desempolvar el álgebra de Baldor donde está eso. Ay, corra para allá, botas. Corra para allá. Es perezoso. Entonces, esa diferencia de cuadrados la aplicamos a este X al cuadrado menos 5 al cuadrado. Por eso fue que tuvimos que transformar el 25 en 5 a la 2. Para poder verlo así, miren. ¿Sí? Una vez visto así, aplicamos la regla de la diferencia de cuadrados para entonces ahora sí venir al proceso del límite. Estamos acá. Perdón. Acá. Y miren, esto que teníamos acá es esto, vean. ¿Sí? Listo. Pero ¿para qué fue eso? Miren, miren que arriba cómo estaba. Está X a la X menos 5. Y miren, cuando yo empiezo a mirar X menos 5 y acá también está X menos 5, ¿qué puedo hacer? Los cancela. Exacto, miren que aquí lo tengo señalado, lo que está en verde, porque lo vamos a cancelar. Al cancelarlo, me va a quedar solamente el X más 5 por abajo, y pues obviamente acá queda solo 1, ¿no? Por eso que nos queda así, ¿ven? ¿Sí? Y ahí ya he sintetizado la función original que estaba así, de esta forma. Y cuando ya la he sintetizado y no la puedo sintetizar más, es cuando ahí sí evaluamos, ahí decimos, evaluamos el límite que nos quedó. ¿Lo evaluamos con qué número? Ahora sí, con el 5. O sea, volvemos a sustituir en donde están las X por 5 y mire cómo nos va a quedar. Entonces, donde está la X pongo el 5. Es 1 sobre X más 5, pero ya no coloco la X, sino que pongo el 5. Listo, voy a señalarlo acá. Donde está la X puse el 5 y miren. Entonces ahora sí. 5 más 5 da 10 y vean, este numerito ya me evitó, con eso ya salí pues de lo que inicialmente nos estaba dando. ¿Cuánto era lo que inicialmente nos estaba dando? 0. 0 sobre 0, ¿no? 0 sobre 0. Ojo, nos puede dar solo 0, pero nunca nos debe dar 0 sobre 0. ¿Listo? Pues un décimo. Entonces, en pocas palabras, el límite de la función, miren, así era como nos estaba dando. Entonces hay que evitarlo. ¿Cómo lo evitamos? Factorizando, aplicando la regla de diferencia de cuadrados. Entonces el límite de esta función x menos 5 sobre x al cuadrado menos 25 es un décimo. 1 sobre 10. O 1 sobre 10. Listo. Entonces, este fue un ejemplo donde estamos viendo básicamente otra forma de resolver límites cuando nos dan situaciones indeterminadas. Recuerden también, muchachos, que la primera situación que vimos, que fue esta, fue muy parecida, pero no lo mismo, ¿no? Porque aquí lo que hicimos, ¿qué fue? ¿Cuál fue la regla que aplicamos acá? Factor común. ¿Sí? En la otra fue diferencia de cuadrados. Aquí fue
factor común. ¿Y fue para qué? Para también cancelar. Para cancelar, sí. ¿Sí? Entonces, pero también era una forma indeterminada. ¿Sí? Entonces, sigamos mirando qué otra forma indeterminada podemos encontrar. Entonces, acá. Ahora se nos complica un poco más la función y miramos que la función nos aparece así. Una raíz. Raíz de x más 1 menos 2 sobre x menos 3. Esa es la función. Y nos dicen encuentre el límite de esa función cuando x tiende a 3. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, La siempre hay que reemplaza. hacer lo mismo. Reemplazamos. Donde está la x por 3. Y al reemplazar, mire lo que nos salió. Después de esperar todo eso. Mire lo que nos salió. Forma indeterminada. ¿Qué pasa aquí cuando nos da una forma indeterminada? Entonces, ¿qué hay que hacer? Debemos aplicar Descomponerla. Hay que mirar La qué for- proceso a través del álgebra ajá, nos debe surgir diferencia ahí. de cuadrados. Pues ahí ¿Puedo miramos, vamos a darnos cuenta qué es lo que necesitamos hacer. Porque no, ojo, aquí sí les digo, no siempre es el mismo proceso. Mire que en el primero que vimos fue solamente factor común. En este segundo que vimos fue lo de la diferencia de cuadrados. Pero acá, que ya involucra una raíz, miren lo que hay que hacer. Una vez verificada esa indeterminación que hay que hacer un proceso en el álgebra que se llama racionalizar. Y para racionalizar eso, hay que hacer una multiplicación por algo que se llama, miren, la conjugada. ¿Y la conjugada qué es? Es solamente el mismo número, el mismo valor que teníamos acá arriba, miren, en este se llama numerador, todo esto se llama numerador. ¿Cuál es la conjugada de esto? Lo mismo, pero simplemente que en lugar de menos, ponemos más. Entonces, miren, ¿qué hay que hacer? Hay que multiplicar por esa conjugada. Entonces, miren, tanto arriba como abajo. Entonces, esta es la función que vemos acá, originalmente. Para poder sintetizarla, ¿qué tocó hacer? Multiplicar por la conjugada, arriba y abajo. Entonces, hacemos esto. Esto fue lo que hicimos, voy a señalarlo. Eso que estoy colocando ahí como multiplicación es la conjugada ¿de quién? De esto. Miren, noten que este es el valor inicial. Lo multiplicamos por lo mismo, pero ¿qué fue el cambio ahí? Este más, ¿no? A eso es a lo que le llamamos la conjugada. Nada más que hay que multiplicarlo arriba y también hay que multiplicarlo abajo. Por eso es que tengo que escribirlo así. Y eso es para hacer lo siguiente. Cuando yo multiplico esto que tengo aquí así, me voy a traer aparte otra vez esto, porque aquí volvemos a aplicar la diferencia de cuadrados, pero de manera inversa. Me voy a traer esto para acá. Entonces, ya nosotros teníamos acá, teníamos acá esto para hablar de la diferencia de cuadrados. La situación que se nos va a presentar ahora es la misma reglita de diferencia de cuadrados para aplicársela a eso que hicimos con la conjugada. Nada más que ahora va a ser de manera contraria. Es decir, ahora lo vamos a ver de esta forma. Vamos a ver así. Vamos a ver que tenemos la situación así, a menos b por a más b. Y tengo que llegar a esto. A al cuadrado menos b al cuadrado. Tengo que llegar a eso. Nada más que cómo llego a eso con lo que tengo. Entonces miremos. Lo que tengo es esto. Tengo raíz de x más 1 menos 2 por raíz de x más 1 más 2. ¿Qué hago? Esta cantidad que está aquí, esta, multiplicada con esta, ¿me da cuánto? Miren, me da la misma cantidad, pero elevada a la ¿cuánto? Al cuadrado. Y 2 por 2, miren, dejo el mismo menos, ¿cierto? Pero elevado a la 2. ¿Sí? Miren que estoy haciendo lo mismo. Esto es como si fuera en pocas palabras. Esto fuera A, esto fuera B,
este fuera A y este fuera B. ¿Sí? Y lo que estoy colocando aquí es A al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Sí? Solamente para la parte de arriba hice eso. Para la parte de abajo, es decir, x menos 3 por esto, no le hago nada, simplemente lo dejo indicado, miren. X menos 3 por lo de abajo. ¿Sí? Lo de abajo. ¿Sí? A lo de abajo no lo voy a tocar, solamente lo hice acá arriba. Donde voy a resaltar, este es, digamos, A. ¿Ah? Este es, digamos, B. No, porque allá está Nicolás. ¿No? Este es A. B. Y por eso me queda A al cuadrado, B al cuadrado. ¿Sí? Mejor dicho, como que los pasa para Digo, listo. Luego, ¿qué hacemos? Sigo multiplicando ahorita x más 1, raíz de x más 1 al cuadrado, ¿a qué es igual? Esa raíz de x más 1 al cuadrado, simplemente recuerden que una cantidad radical que esté elevado al cuadrado se va a cancelar, ¿sí? Es decir, voy a ponerlo acá. Voy a poner esta cantidad acá. Permítanme un segundo. Esta cantidad que tengo acá, que es raíz de x más 1 al cuadrado. Esto que tengo aquí es igual a raíz a solamente x más 1. ¿Por qué razón? Porque este cuadrado se cancela con la raíz. ¿Sí? Por eso es que me va a quedar x más 1. Que es lo que colocamos acá, miren. ¿Sí? Y 2 a la 2, ¿a qué es igual? A 4. ¿Sí? A 4. Ahora, sigo operando eso que está ahí. X más 1 menos 4, ¿eso a qué es igual? A x menos 3. ¿Sí? Y ese x menos 3 fue para qué, miren. ¿Para qué fue que hice todo eso que me tocó ahí rebuscarme para poder simplificar esto? Para encontrar x menos 3 igual al de acá, miren. Al que venía debajo, ¿no? ¿Y ahora qué hago con esto? Lo cancelamos, ¿cierto? Muy bien. Cancelamos y entonces me va a quedar pues 1 arriba y lo que tenía en el otro lado me queda esto. ¿Sí? Y listo. Cuando ya a esto no le puedo hacer más nada, por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Simplemente evaluar el límite, ¿cierto? La función otra vez con el 3. Y al evaluarla con el 3, entonces donde está la x ponemos el 3, ¿cierto? Entonces aquí me va a quedar 3 más 1, por eso ¿cuánto va a dar? 4, más el 2 que está acá afuera. Y raíz de 4, ¿cuánto es? 2, más el 2 que está acá afuera. Y 2 más 2, 4. O sea que ¿cuánto me quedó? Un cuarto. un cuarto. ¿Sí? Bien, entonces miren lo que tuvimos que hacer aquí para poder evitar esta indeterminación que me estaba saliendo. ¿Sí? Tuvimos que hacer dos cosas básicamente. Racionalizamos, es decir, racionalizamos únicamente, ojo, únicamente cuando veamos raíz cuadradas, así como vemos esto. Pero esa raíz cuadrada debe estarse, por ejemplo, tiene que estar así en esta forma, en esta estructura, para que yo pueda racionalizar. ¿Sí? O sea, una raíz con un menos 2, o un más 2 también puede ser. Si fuera más 2, pues había multiplicado con menos 2 acá, ¿no? Y lo mismo, pero arriba y abajo lo tengo que hacer. Tengo que hacerlo tanto arriba como abajo para que no se me altere el resultado. Entonces, pero eso funciona solo cuando veamos raíces cuadradas así, con esta estructura. Por ejemplo, voy a preguntar acá. Si yo tengo raíz cuadrada de x más 3, y aquí tengo menos 4, tengo más 2, más 4, perdón. Más 4, tengo esto así. Y me dicen a mí, racionalice eso, o multiplique por la conjugada, que es lo mismo.
¿Qué tendría que hacer? ¿Cuál sería la conjugada de esto? ¿Cuál es la conjugada de eso que estamos viendo ahí? -4. Sería la misma cantidad, exacto. O sea, lo mismo, coloco lo mismo. Nada más que en lugar de +4 pongo -4. -4. ¿Sí? Menos 4. O sea que tendría que multiplicar, entonces esto me quedaría así transformado. Por esto, pero arriba y abajo, ¿no? Listo. ¿Y eso es para qué? Para que esto me quede así. Para cancelar. Sí, pero antes hay que expresarlo de esta forma. Miren. ¿Sí? Arriba, solo arriba me quedaría así. Abajo sí, pues como esto es como si tuviera uno, pues me quedaría lo mismo. Pues para este caso, ¿no? Pero eso de la conjugada es para esto, para expresar esta multiplicación de acá, de esta forma. ¿Sí? Porque me sirve para cuando tenga que cancelar con límite más adelante, como en el caso que nos pasó acá en el ejemplo. Que miren, lo que teníamos al multiplicar, al expresarlo, al multiplicar con la conjugada, lo expresamos así. ¿Bien? Y eso fue porque obviamente para después cancelar la raíz cuadrada, se cancela con el cuadrado y me queda libre pues el x más 1. ¿Sí? Pero se me dio que como acá era 2 a la 2 daba 4, entonces ¿qué pasó? Que 1 menos 4 daba 3. ¿Sí? Y así pude identificar entonces que x menos 3 es el mismo que está acá debajo, por lo tanto puedo cancelar. ¿Sí? O sea, eso se hace si lo vemos que nos sirva, ¿no? No es que lo vamos a hacer siempre. Si nos sirve, pues lo hacemos. Eso fue lo primero que hicimos, lo de racionalizar, lo de multiplicar por la conjugada. Después, lo que hicimos fue expresar como diferencia de cuadrados. Mire, esto fue multiplicar por la conjugada. Luego, diferencia de cuadrados. Fueron dos cosas. El resto ya es simplificar para que nos diera este número que está acá. Entonces, esto que tenemos acá son los primeros dos temas que hablan de principio de sustitución y forma indeterminada. Los otros temas que vemos de límites al infinito, límites de funciones trigonométricas y algunos problemas aplicados, esto lo vamos a ver entonces acá relacionado. Entonces yo voy a compartirles aquí en este momento lo siguiente. Nosotros tenemos acá este taller, tiene 3 opciones. No quiere decir que van a hacer todos los ejercicios de acá. Quiere decir que cada uno de ustedes va a escoger bien sea los que corresponden al estudiante 1, bien sea los que corresponden al estudiante 2 o al estudiante 3. Es decir, van a escoger una de estas líneas, cada uno de ustedes. ¿Listo? Los problemas aplicados que están acá, yo preparé unos videos para que porfa ustedes los revisen, ¿sí? Y sepan cómo se resuelven, ¿sí? Y también vamos a estar prestos en el transcurso de esta semana por si necesitan alguna asesoría adicional, alguna inquietud, aclarar alguna duda, cosas así, pues con mucho gusto me contacten, se pongan de acuerdo y de a partir del martes, perdón, hasta el viernes, después de las 7, nos encontremos por Zoom y aclaramos las dudas e inquietudes que surjan. ¿Qué es lo que hemos explicado hasta ahora? Hemos explicado la forma de resolver estos ejercicios de este tipo. ¿Listo? De este tipo. No hace falta explicar lo que corresponde al límite al infinito y límites de funciones trigonométricas. Esto, digo yo, considero que lo podemos ver
en este mismo archivo que yo tengo acá, que les voy a compartir también, hay así como están ahí los un ejemplo con tres ejemplos resueltos para que revisen cómo es el proceso y lo vayan pues adelantando. Y este último que involucra a graficar donde hay que hacer uso de GeoGebra, este también está resuelto, un ejemplo de estos en un video que yo realicé para que ustedes se orienten con ese video y lo puedan realizar. Entonces, ¿qué espero yo que, digamos, empiecen ustedes a ir avanzando? Empiecen a resolver los que puedan de acá, porque ya lo explicamos ahora. Miren los ejemplos resueltos que hay con respecto a estos. Miren el video para resolver este de acá. Y nos encontremos en el transcurso de esta semana para aclarar inquietudes, muchachos. Es decir, ustedes pónganse de acuerdo de aquí hasta el viernes y hacemos ejercicios de esos, pero eso sí, avancen primero en estos y en el de acá. El de acá porque es un video que yo les voy a compartir que está claro lo que hay que hacer. Estos los pueden realizar ustedes siempre y cuando miren el archivo que también les voy a compartir, pero no les hemos explicado. Entonces, sin embargo, si ustedes avanzan y nos encontramos en la otra semana, pues damos solución también a eso. Entonces, resolver estos ejercicios que ustedes escojan es lo que le añadirían al resumen. O sea, en sí tendríamos que resolver 5 ejercicios nomás. Los que están aquí, más los problemas. Ah, malos problemas. Sí, son 3 problemas. Estos sí, los problemas lo hacen todos. Todos tienen que hacer los problemas 1, 2 y 3. ¿Sí? Pero acá... De los ejercicios del cuadro escogemos uno, digamos yo voy a hacer el de estudiante 1, resuelvo solo el estudiante 1. Ah, eso yo me refería. Correcto. Listo, profe. Los problemas sí son Más el comunes para resumen, todos. ¿no? Más el resumen, exacto. Entonces, ahí Ese es el lo- producto entonces de todo para entregar. Exacto, eso lo de entregar. O sea, ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Ahora simplemente es concretar apoyo para ustedes, teniendo en cuenta que nosotros no pudimos Videos. encontrarnos en el encuentro pues, pasado. Entonces, por eso yo estoy abriendo la posibilidad de que, adicional a los videos que yo les voy a compartir en el foro del momento, pues estoy ofreciendo la posibilidad de que nos concretemos en la otra semana. Ustedes pónganse de acuerdo, siempre y cuando tengan en cuenta que va a ser de martes a viernes, después de las 7 de la noche. Bueno, profe. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿este material ya está subido en material didáctico? Ya lo voy a cargar en este momento. El material didáctico, lo único que tenemos en material didáctico es el libro como el texto guía. ¿Listo? Sí. Pero yo ahí Ok. voy a cargarles las diapositivas y los ejemplos. Esta asesoría también. Esta asesoría la cargo en el foro, muchachos. En material didáctico ustedes van a encontrar, aparte del texto guía, van a encontrar esto, que son los ejemplos resueltos. ¿Listo? Con los que ustedes se pueden apoyar para resolver los demás ejercicios. ¿Listo? Aquí hay varios ejemplos que yo ahí les solucioné, les acomodé, incluso hay unos también, hay unos ejemplos de problemas aplicados para que ustedes tengan en cuenta. Mire, hay uno de población de bacterias, ¿cierto? También hay otro sobre continuidad, que es sobre lo de hacer uso de GeoGebra, ¿sí? Aparte de los videos que yo les voy a compartir. Los videos y esta clase yo la subo en el foro. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, a través del representante, ustedes porfa me comunican si requieren el acompañamiento de martes a viernes después de las 7 de la noche, ¿vale? Bueno, profe. Entonces, pues muchachos, no es más por ahora, dejamos hasta ahí. Bueno, hasta luego. Profe, Bueno, que estén muy bien. Gracias, Hasta profe. luego. gracias.